sus notas y eso lo pueden corroborar en sus boletas de notas. Muy bien, chicos, gracias, señorita Leslie, al otro lado que siempre me va apoyando con la grabación. Otra vez se me va, se me olvida, pero gracias por ese temita. Bien, chicos, vamos entonces con nuestro tema. En el primer bimestre platicamos acerca de lo que era teoría literaria, todo lo que era teoría literaria. Ya en este bimestre vamos a hablar un poco de literatura. En este caso, en este bimestre platicaremos todo lo que es literatura española, dos sesiones de literatura española. Y en el tercer bimestre hablaremos un poco de ortografía, que corresponde al área de comunicación. Bien, chicos, entonces vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. El tema que nos convoca el día de hoy, repito, está vinculado a la literatura española. Bien, entonces vamos con nuestro tema. Aquí encontramos dos interrogantes. La pregunta inicial dice, ¿qué se observan imágenes? ¿Alguien me podría describir la primera imagen? Vamos a llamar así la imagen 1 y esto la imagen 2. A ver, María Sigüenza. Te escuchamos, hija. A ver. Una definición. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo veo una escena de, bueno, una persona adulta de tercera edad, con un niño, parece, un niño adolescente, que están en una mesa, ¿no? Sentados, bebiendo algo. No podría ser cosa, puede ser un refresco. Están bebiendo algo, ¿no? Y al costado hay otra escena también de un niño. Detrás creo que hay un barbero, parece que fuera ahí, ¿no? Un barbero. Y el niño detrás, ¿no? Como querer jalar algo de la silla. Eso puedo visualizar, maestro. Muy bien, gracias, María. María Sigüenza Vázquez, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias, María. Muy bien. Marta Ochoa, ¿alguna visión que puedes añadir a eso? Profesor, buenas tardes. Sí, profesor, yo veo lo mismo que mi compañera dijo, ¿no? Una persona adulta con un niño que están ahí tomando. Creo ahí veo una jarra que está agarrando y un pan. Ahí lo veo con un niño ahí. Y en la otra imagen veo también un chico que está atrás del señor, pues del barbero, ¿no? Que está ahí, que le afeita, creo, la barba al chico, ¿no? Muy bien, gracias. Bien. Ochoa, tu otro apellido, disculpa. Guamán. Gracias, María. Digo, Marta. Ya, profesor, gracias a usted. Bien. Acá tengo otra pregunta. A ver, voy con Dianet. Dice, ¿por qué ambos niños, tanto en la imagen 2, en la imagen 1 y 2, hay niños, ¿no? Hay dos niños. La pregunta es, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? ¿Podrías inferir, Dianet, qué actitudes tienen esos niños en esas dos imágenes? ¿Será que por lo que hacen sus papás le inculcan eso o aprenden de lo que hacen sus papás, profesor? Muy bien, gracias, Dianet. Tu apellido es Guanacuni, ¿cierto? ¿Está bien tu apellido? Sí, profesor, Guanacuni Maquera. Maquera. Tu nombre es Dianet, ¿no? Sí, profesor, Dianet Guanacuni Maquera. Bien, gracias, hija. A ver, voy con Adriana Cabrejos. ¿Algo más que podrías añadir? ¿Por qué ambos niños tienen esas actitudes, Adriana? Profesor, buenas tardes. De repente porque los niños son curiosos, ¿no? Y de la figura número 1 parece que está observando qué hay dentro de la jarra. Y en la figura número 2 parece que quiere hacer alguna travesura con el barbero. Eso es lo que yo veo, profesor. ¿Tu apellido, hija, disculpa? Cabrejo Ríos, profesor. Cabrejo Ríos, ¿tu nombre? Milagros Adriana. Milagros. Gracias, hija. Ya, muy bien. Gracias, chicos. Vamos a ir avanzando. Luego me ayuda Dianet y luego segundo. Un poquito vamos a ir avanzando para ganar tiempo. Este temita, esta imagen que estamos viendo ahorita lo vamos a descifrar de qué trata. Lo vamos a dejar ahí, como dice, en suspenso. ¿Ya? Bien.
vamos a platicar en función a esa imagen que corresponde a la edad del siglo de oro. Y en el siglo de oro, que corresponde básicamente al siglo XVI, siglo XVII España, pasaba por un proceso histórico, un proceso cultural, en la cual vamos a explicar esa parte, ¿no? Ahora, antes de este tema, antes de explicar el contexto histórico, es importante saber esto, lo que se llama la Edad de Oro. En España, en los siglos XVI, XVII, se desarrollaron o surgieron sobre España un cúmulo de escritores muy importantes, muy renombrados, que dejaron huella a nivel universal. En ese periodo del siglo XVI-XVII, en España florecieron pues muchos escritores y todos ellos muy talentosos y desarrollaron distintos géneros literarios como el lírico, épico, el dramático, el género narrativo, ¿correcto? Y se llama de Edad de Oro por ese mismo motivo, Edad de Oro o Siglo de Oro, por la cantidad de escritores muy notables que surgieron en esa época. Y corresponde, repito, a la época del Renacimiento y a la época del Barroco. Siglo XVI, Renacimiento, siglo XVII, la época del Barroco. Ahora, en el aspecto cultural, histórico-cultural, vamos a indicar que en este periodo, incluso un poquito antes, 13, 14, siglo XIII, XIV, en este caso, el reino de Castilla, porque era un reino, y el reino de Castilla, como sabemos, se hablaba el castellano y se profesaba la religión católica, van a lograr expulsar, ¿no? Van a votar a los moros del territorio de Castilla y a expandir su dominio, su hegemonía a nivel de toda España. Cuando decimos moros, nos referimos a los musulmanes. Por muchos siglos, los musulmanes dominaron España y obviamente impusieron su idioma y su religión, en este caso la religión maometana y la lengua musulmana. Entonces, en este periodo, España va a lograr su independencia, pues que estaba bajo o sometido bajo el dominio de los musulmanes. En esta etapa también se va a desarrollar la primera gramática española. Recordemos que la gramática es la ciencia que estudia la lengua. Entonces, la gramática como norma va a permitir cómo se escribe, cómo, o sea, los distintos ángulos que estudia la gramática, como la sintaxis, morfología, semántica, fonética, fonología, ortografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y coincidentemente también se va a desarrollar en este periodo de la historia, de la historia universal, el descubrimiento de América, que lo encabezó en este caso Cristóbal Colón en 1492. Entonces, estos acontecimientos van a permitir que España sea una potencia en ese determinado periodo. Y por eso dice acá, gracias a su imperio colonial, España se convirtió en la máxima potencia mundial, porque España ya había conquistado tierras como en Hispanoamérica, Centroamérica, incluso avanzó hacia Asia, parte del norte de África, etcétera, ¿no? Y pues se convirtió así como un imperio, en ese caso España. Bien, vamos, como definición, vamos a indicar que el siglo de oro, ¿no? Se denomina así, siglo de oro, al periodo comprendido entre los siglos XVI y siglo XVII. Hay que tener en cuenta esto, por favor. Siglo XVI, siglo XVII. En los cuales dice que la literatura va a alcanzar su mayor esplendor, su mayor desarrollo. Y hemos indicado que presentan dos etapas. La etapa del Renacimiento, siglo XVI, y como puedes darte cuenta, renacimiento, en etimología recuerda, es volver, nacimiento, nacer, volver a nacer. Hay que entender que antes del Renacimiento, sobre la faz de la Tierra y sobre todo en Europa, se desarrolló la época medieval, desde el siglo V hasta el siglo XV. En este periodo de 10 siglos, Europa vivió una etapa de oscuridad. ¿Serán por qué, profesor? Porque la Santa Inquisición, la Iglesia, jugó un papel importante y todo aquel que contravenía a las ideas, a las normas establecidas por la Iglesia, simplemente eran catalogadas como herejes y los quemaban vivos.
Repito, ese periodo duró desde el siglo V al siglo XV, la época medieval. En este periodo, pues, estaba prohibido ya hablar de muchos temas. Es la etapa más oscura que ha tenido la humanidad, porque las ciencias y las artes no pudieron avanzar por miedo al castigo, por miedo a ser quemados vivos. Por ejemplo, un poco para recordar, nada más en el campo de la astronomía, hubo un astrónomo, Galileo Galilei, que decía que el centro del universo era la Tierra. Digo, de acuerdo a la Iglesia católica, el centro del universo era la Tierra, y la Tierra era cuadrada, era plana, era inmóvil, y en torno al cual giraban los planetas, incluido el Sol, la teoría geocéntrica. Y Galileo Galilei dijo que esa teoría era falsa, y dijo que aquí propugnaba la teoría heliocéntrica, que el centro del universo era el Sol, en torno al cual giraban los planetas, incluido la Tierra. Entonces la Santa Inquisición, cuando fue a buscarlo, a este señor, a este astrónomo, le dijo: si quieres vivir, tienes que retractarte en tu posición. Si no, te vamos a matar. Entonces dijo: pues bueno, en aras de mi vida, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Será así. Pues no quiero morir todavía. Voy a cambiar mi posición. Otro astrónomo alemán, Jerónimo Bruno, dijo lo mismo, que el centro del universo no era la Tierra, era el Sol. La Santa Inquisición lo persiguió, lo capturó y le dijo: ¿quieres tu vida o quieres morir? Y él dijo: pues en aras de la verdad, yo voy a mantener mi posición. El centro del universo es el Sol, y en torno al cual giran los planetas. Y por mantener su posición fue quemado vivo. Y recuerden, a Jerónimo Bruno se le considera como un mártir de la astronomía moderna. Entonces, obviamente la época medieval fenece en el siglo XV, y en este caso lo toma la posta el Renacimiento, y su mismo nombre dice repito, volver, nacimiento, volver a nacer. ¿Y qué va a volver a nacer? A la época clásica de Grecia y de Roma, que se desarrolló hasta el siglo V después de Cristo. Van a tratar de imitar a los escritores clásicos de Grecia y Roma, tanto en estilo y forma. Bueno, luego del Renacimiento viene la época del Barroco, ¿no? El Barroco se desarrolla en el siglo XVII, ¿no? Y hay una característica singular de la época del Barroco, es su adorno, excesivo adorno, no solamente en la literatura, en las letras, sino también en este caso en las construcciones, edificaciones, como la arquitectura. Las catedrales imponentes de Europa, como por ejemplo, la iglesia de Chartres, la catedral de Chartres, la catedral de Nuestra Señora de París, y muchas catedrales europeas, entre Francia, Alemania, Italia, España. Esas catedrales pues son impresionantes por los adornos que lo han hecho en su construcción, y eso sorprende a propios extraños por la minuciosidad como se han elaborado. Eso, por ejemplo, en campo de la arquitectura, ¿no? Igual fue en la literatura. Ahora, tanto en el Renacimiento como en el Barroco va a haber una especie no solamente vinculada a la literatura, sino a otras artes. En el Renacimiento, por ejemplo, encontramos a escultores como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Borinotti, Rafael Sanzio, entre otros, ¿no? Incluso músicos seguramente que datan de esa época, como seguramente Beethoven o Mozart, ¿no? Que también revolucionaron el aspecto cultural en esa época. Bien, continuamos. ¿Cuáles fueron las características de este siglo de oro? Van a presentar dos etapas, una etapa del Renacimiento, ¿no? Y otra etapa del Barroco. ¿Qué más? Desarrollan todos los géneros. Recuerdan, hemos estudiado esto en primer bimestre, desarrollan sobre todo el género lírico, el género dramático, o sea, el teatro, y el género narrativo. Chicos, esos tres géneros sobre todo desarrollaron o se desarrolló en el siglo de oro español. Otra característica, va a haber un rechazo a lo medieval, a la época medieval, ¿no? Por lo que habían hecho los hombres medievales, que mataban a todo aquel que no pensaban como ellos en nombre de Dios, y los consideraban como herejes. Y por eso saben ustedes que ya los griegos, los romanos hablaban por ejemplo, ellos hablaban ya claro, como astrología, ¿cierto? Hablaban de la alquimia, ¿no?
y otros aspectos científicos más, pero lo apagaron, pues la época medieval apagó eso. Y ya posteriormente, ya en la edad moderna, ya no era astrología, era astronomía, o ya no era alquimia, era química como ciencia, ¿no? ¿Qué más? Va a haber una influencia del clasicismo, de la época clásica, tanto de Grecia y de Roma, que fueron dos grandes culturas que influenciaron al mundo occidental hasta nuestros tiempos. Muchas de las cosas que aprendemos aquí en el colegio, cuando vayan ustedes a la universidad, vienen desde esa época, de la época de los griegos y los romanos, ¿no? Va a haber una predilección por la naturaleza, gusto por escribir temas vinculados a la naturaleza, ¿no? Y también va a surgir el Teatro Nacional en España, en este caso con un gran escritor, que es Lope de Vega. Repito, se denomina siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura entre los siglos XVI y siglo XVII. Muy bien. Vamos viendo acá las especies narrativas. Cuando hablamos del género narrativo, recuerden que el género narrativo tiene dos especies muy conocidas que hemos visto en el primer trimestre: la novela y el cuento. ¿Correcto, chicos? Entonces, cuando hablamos de la narrativa en el Renacimiento, vamos a indicar que en el siglo de oro, o la narrativa en el siglo de oro, tiene sus orígenes en la Edad Media. Y para el siglo XVI se desarrollan en España varias tendencias narrativas. Y tres tipos de tendencias: la novela pastoril, la novela picaresca y la novela caballeresca. ¿Ya? Esto no hay que olvidarnos: novela picaresca, novela pastoril y novela caballeresca, que sucintamente vamos a ir estudiando. En este punto, cuando hablamos de novela pastoril, su mismo nombre dice pastoril, de pastor, va a narrar, o se va a encontrar narraciones de las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados. Así que van a narrar las historias amorosas de los pastores, ¿correcto? Como ejemplo tenemos la obra Los 7 libros de Diana. Entonces, ahí tenemos la novela pastoril dentro de lo que es la narrativa del Renacimiento. Luego tenemos la novela de caballerías, que este tema lo vamos a ver con mayor profundidad en la próxima clase. Deriva de los cantares de gesta, que también son de la Edad Media, ¿no? En la que se van a narrar hazañas de caballeros andantes, ¿no? Como ejemplo tenemos Tirante el Blanco, Amadís de Gaula, y seguramente la obra más conocida dentro de lo que es la literatura española es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que seguramente ustedes han escuchado hablar del Quijote de la Mancha. Y luego tenemos a la novela picaresca, ¿no? En este caso va a mostrar una visión pesimista, ojo, visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. Este pícaro es un niño, que hemos visto al inicio de la clase en las imágenes, que sirve a diversos amos. La novela picaresca va a surgir en España en 1554 con la mejor obra de novela picaresca es El Lazarillo de Tormes. Entonces, reitero, queridos estudiantes, tres tipos de novela que vamos a encontrar en la narrativa del Renacimiento: la novela pastoril, la novela de caballería o la novela caballeresca y la novela picaresca. El día de hoy un poco más nos vamos a ceñir a la novela picaresca, ¿sí? Repito, en este caso vamos a encontrar una visión pesimista, dice, o sea, tal como sucedía seguramente en esa época en España, de la sociedad española a través de los ojos de un pícaro. Repito, ese pícaro es un niño que va a servir a diversos amos, ¿no? Y que va a surgir en España en 1554 con la obra más famosa de este periodo, que es el Lazarillo de Tormes. Ahora, la novela picaresca tiene algunas características esenciales. Por ejemplo, va a presentar un antihéroe, en este caso, que es el pícaro. Recuerden ustedes, queridos chicos, siempre en las novelas o en los cuentos siempre vamos a encontrar a un personaje principal, ¿sí? Un personaje central. Y ese personaje central, ese personaje principal, por lo común tiene valores. Tiene valores. Pero en este caso, en la novela picaresca, no es así. Ese personaje principal más bien es un antihéroe. O sea, no tiene valores. Más bien tiene antivalores.
¿Y por qué, profesor, dirán ustedes? Porque ese personaje principal, que es un niño, es un pícaro, tiene muchos vicios sociales, como de robar, como un ejemplo. ¿Qué más? Es autobiográfico. Cuando dice autobiográfico, va a narrar su propia historia. Ese niño narra su historia, su vida. Y obviamente, como es autobiográfico, lo narra en primera persona. Otra característica que es realista. Cuando dice realista, se supone que esta novela, esta obra, La serie de Tormes, coge los estratos sociales de España de aquel entonces con mucha crudeza y con mucha realidad. Y obviamente hay una crítica social. ¿Por qué crítica social? Porque va a criticar a la sociedad española de aquel entonces, que aparentemente vivía en bonanza, pero no era así. Más al contrario, vivía pues en la más completa, en una situación paupérrima. Cada uno de los personajes que vamos a analizar el día de hoy. Como ejemplo de esta obra tenemos a Lazarillo de Tormes, que es el autor anónimo, ¿sí? Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, La pícara Justina, de López de Úbeda, La vida del buscón Don Pablo, de Francisco de Quevedo, Rinconete y Cortallo, de Miguel de Cervantes. En este caso, la obra, repito, la más importante es el Lazarillo de Tormes, y el autor es anónimo. Decían, profe, ¿por qué es anónimo? Porque en esta obra, en el Lazarillo de Tormes, va a haber una crítica, ¿no? Una crítica hacia los sacerdotes, hacia la iglesia. Y por ende, en esa época todavía la iglesia tenía un poder, y se supone que para evitar los castigos de la iglesia, el autor de esta obra se escondió bajo el anonimato y no quiso mostrar su verdadera identidad. Eso es lo que se presume acerca del autor del Lazarillo de Tormes. Bien, la obra completa se llama La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Así es el título completo. Es más, en el lado derecho encontramos la portada, la primera portada del Lazarillo de Tormes, que apareció de esa manera. La vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, que está publicado, que fue escrito en 1554. Repito, chicos, es la primera novela. Lazarillo de Tormes es la primera novela picaresca que apareció en 1554 en 3 lugares diferentes. ¿En qué lugares apareció? En Alcalá de Henares, en la ciudad de Burgos y Amberes. Estos lugares están ubicados en España. El género que desarrolla es el género narrativo, ¿sí? Y la especie que desarrolla es una novela picaresca, ¿sí? Género narrativo y la especie novela picaresca. El tema de la obra es la honra, la pobreza y la astucia. Fíjese los ejes temáticos, ¿no? La honra, la pobreza, la astucia de un niño, en este caso del Lazarillo, para sobrevivir en una sociedad paupérrima. Cuando decimos sociedad paupérrima, implica, chicos, lo paupérrimo es más allá de la pobreza. Lo pobre, pues, todavía puede implicar que podemos comer, tener algo, ¿no? Para comer. Lo paupérrimo ya no hay ni para comer. Es lo extremo de la pobreza. El autor de esta obra es anónimo. No se sabe quién escribió la obra, ¿no? Su estructura tiene 7 tratados más un prólogo, ¿no? Un prólogo. Bien, vamos viendo esta partecita. Los personajes de esta novela, el personaje principal es Lázaro o Lazarillo, que es un niño de 8 o 9 años más o menos. Este niño nace a orillas del río Tormes, por eso se llama Lazarillo de Tormes. En esa época era muy común indicar en el nombre el lugar de procedencia, así como Lazarillo de Tormes. ¿Qué más? A ver, otro ejemplo. Hay por ahí que se me ocurre otro escritor que tenga esa tradición, digo, o personaje. Por ejemplo, Quijote de la Mancha, todos hemos escuchado de Quijote de la Mancha. Quijote y de la Mancha es una ciudad, ¿no?
Es como yo dijera, a ver, Dianet, ¿de dónde eres tú, Dianet? Eufemia, ¿de qué parte del Perú eres, por ejemplo? Yo soy de Tacna, profesor. Tacna, entonces yo puse Dianet de Tacna. Entonces recuerden, en esa época, chicos, en la Edad Media siempre se ponía el nombre y el lugar donde había nacido. Entonces se supone que Lazarillo nació a orillas del río Tormes y por eso se puso el nombre de Lazarillo de Tormes. Bueno, en caso de Lazarillo tiene sus padres, que es Tomé González, Saidé, ¿no? Su madre queda viuda, en viuda, y pues tiene otro compromiso y se lo va a regalar a su primer amo, que fue el ciego. Este ciego era terrible. Este ciego lo que le va a enseñar a Lazarillo a sobrevivir, porque no tenía otra cosa que sobrevivir. Aquí vamos a encontrar la preocupación de Lazarillo de todos los días. Su preocupación era qué iba a comer. Él no se preocupaba de qué iba a vestirse, si iba a ir al colegio, no. Su preocupación era qué iba a comer al siguiente día. Luego se cambió de amo a un clérigo, luego a un escudero, luego a un fraile de la Merced, a un buldero, a un capellán, a un alguacil, un pintor, y luego a un arcipreste. Este arcipreste tenía una criada, ya Lazarillo era pues seguramente joven, 18, 20 años, se enamora de la sirvienta y se siente un hombre feliz, un hombre dichoso. Aquí lo vamos a ver mejor. Bien, repito, el título de la obra completa es La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Como les indicaba, su padre era Tomé González, su papá, ¿no? Tomé González, y su madre era Antona Pérez. Entonces, lo que va a pasar es que Tomé González va a fallecer. Su madre, al quedar viuda, va a traer otro compromiso. Se va a casar con Saidé, que era su padrazo. Y pues Antona Pérez, considerando de que seguramente su hijo va a sufrir en manos del padrastro, se lo va a regalar a su primer amo, que era un ciego astuto. Con este ciego aprendió a ser un pícaro el niño Lazarillo. Pasó varias aventuras con este ciego. Una de las aventuras es esta que hemos visto al inicio de la imagen, ¿no? Esta de acá. Este de acá. Este es el ciego, su primer amo. Se dice que este ciego cuidaba con mucho sigilo su vino. Aquí vemos su vinito. Él no lo dejaba por ningún motivo a su jarrón de vino en ningún lado. Él lo llevaba siempre colgado en su pecho. Y cada vez seguramente que tenía sed, quería tomar su vino, bebía y lo tenía ahí. Y no compartía con el niño Lazarillo, no lo cuidaba. Así que un día lo que hizo Lazarillo, porque él siempre iba a comprar el vino, lo recargaba y lo llevaba, ¿no? Dijo, bueno, pues como este señor no me invita, el ciego no me invita, pues voy a hacerle un agujero. Hizo un agujero y con una cañita tomaba, ¿no? Sin que el ciego se dé cuenta, pero un día sí le descubrió y le dio una bofetada. En otra oportunidad, este ciego mandó comprar un racimo de uvas y le dijo, pues vamos a comer las uvas. Tú comes, el trato era comer una uva tú, una uva yo, uva tú, uva yo. Pero como Lazarillo tenía mucha hambre, lo que empezó es comer de dos uvitas, dos, el ciego seguía comiendo de uno. Pero al final no sé qué había pasado, pero la cosa que se dio cuenta el ciego le dijo, me has hecho trampa. Igual le castigó y lo que le permitió en este caso, ya seguramente de tanto abuso, lo que hizo Lazarillo es un día llevarle por las calles de Salamanca y hacerlo chocar contra un poste y lo abandona al ciego que fue su primer amo. Luego cambió otro amo que era un clérigo. Este es su segundo amo.
Aquí sus males de hambre se empeoran, porque este clérigo ni comía. Muchas veces comía solamente de las costras del queso. El queso cuando uno lo tiene puesto, pues se forma así como, se pone como hongos, ¿no? Y hay que rasparlo para comerlo. Y esas costras del queso tenía que comerlo por hambre. O en otras oportunidades comía las vigas del pan, que este clérigo no comía las vigas por temas de salud seguramente, y pues lo botaba al tacho y eso recogía y comía. Bueno, duró un tiempito y cambió su tercer amo, que era un escudero arruinado. Al amo que más quiso Lazarillo fue a este escudero. A ese escudero lo quiso mucho, porque le daba buen trato. Y es más, este escudero fue el que le compró su primer par de zapatos. Duró poco tiempo, porque estaba arruinado, no tenía nada. Su cuarto amo fue un fraile de la Merced, ¿no? También estuvo poco tiempo, luego le tocó servir a un buldero que era un estafador, en donde aprendió como lección a no inmiscuirse en cosas que no lo atañen. Cambió de otro amo fue el capellán, su séptimo amo, que le da el trabajo de aguador, se cargar, el llevar aguas, ¿no? Y luego el maestro de pintar de panderos, que fue su sexto amo, ¿no? El alguacil, en la cual aprende a trabajar en forma peligrosa. Y por último, es su último amo, que fue un arcipreste, que tenía una criada, ¿no? Y con esa criada se enamora y a partir de ese momento recién se siente feliz y empieza a trabajar como pregonero de uvas en la ciudad de Toledo. Cuando decimos pregonero de uvas, se supone que él vendía uvas, así como en la calle venden algunos comerciantes y van gritando, ¿no? Así, bueno, pues algunas, seguramente en la ciudad donde viven ustedes están ahí pregoneros, por ejemplo, cuando alguien vende tamalito, ¿no? Y dicen por ahí tamales en las mañanas. O pues otras veces cuando compran fierro, ¿no? Compro fierro, por ahí por la puertita pasa. Esos son los pregoneros que van hablando, ¿no? De eso trabajaba el Lazarillo. Esto es en forma sintética y vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño video para poder avanzar. Dime, Liseta, alguna pregunta, hija. Profesor, disculpe, Lazarillo, ¿cuántos amos llegó a tener? En total son 7 amos. 7 Ok, amos. gracias. Ok, hijita. Muy bien. Vamos a ver un pequeño video, ¿ya? Para poder Profe, disculpe, una consulta. Me pregunto alguna pregunta antes porque mi señal se fue y se me salió de la clase y tuve que ingresar otra vuelta. Ah, no, hija, no te preocupes. No hubo ninguna pregunta pendiente. No te Ok, preocupes. profe, gracias. Muy bien. A ver, vamos acá. Voy a presentar el video. Un momentito, por favor. Un tiempo viviendo como mendigo, empezó... Bien, chicos, voy a presentarlo, por favor. Prestamos atención. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos. En ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola.
Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaba un poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Para su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca de Lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven, hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y di en el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando éste comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero, aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar. Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin.
Un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó a Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se sentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. ¡Uy, no! Así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. ¿Quién es el autor de esta gran obra? No hace falta que tomes nota. Fray Juan de Ortega, Alfonso Valdés y Diego Hurtado de Mendoza, entre muchos otros, han sido posibles autores de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En la actualidad, Diego Hurtado de Mendoza encabeza las teorías de autoría. Aún así, tampoco está del todo claro. Nosotros de momento vamos a dejarlo en el anonimato, tal y como se ha hecho a lo largo de su larga historia. Si esta respuesta no te satisface, siempre puedes preguntarle a tu profesor. Lo que sí debes tener claro es que la importancia de esta obra se explica porque fue la primera novela del género de la picaresca que inspiró al mismísimo Miguel de Cervantes. En un primer momento fue rechazada por los estratos más conservadores, ya que la novela realiza una fuerte crítica social, con un tono irónico que hace que las palabras escuezan aún más. De esta forma, a pesar de la dura realidad que vive Lazarillo, vemos en él un afán de escalar en esa cruda sociedad, y si no nos transmite algo de esperanza, sí nos provoca ternura. Y ya, para triunfar en tu examen, añade la siguiente conclusión. Resulta curioso que a pesar de ser un pícaro inculto durante gran parte de su vida, conoce la tradición clásica. Por ejemplo, en el prólogo cita a autores latinos como Plinio y Tulio, y en algunos momentos utiliza recursos literarios cultos. ¿Es una muestra más por parte del autor de aquello de que las apariencias engañan? Probablemente te han pedido que te leas esta obra en el colegio, y si estás viendo este resumen, puede que sea porque quieres contrastar información, ¿verdad? En cualquier caso, desde Draw My Life te recomendamos que te lo leas, porque es un libro que, aunque sea antiguo, tiene un mensaje universal. Y por... Muy bien, chicos. Bien, vamos a ir a la última parte de nuestra sesión. Un momentito, por favor, voy a presentar. Bien. A ver, tenemos un poco de tiempo. A ver, pedir a alguien que me ayude con la lectura de este fragmento. Muy bien, Diego. Antes de ello,
Es un pequeño resumen, voy a leerlo brevemente para ganar tiempo. No me bajen su manito. Dice que Lázaro, hemos dicho, ¿no? Huérfano de padre, se convierte en un siervo de un ciego, clérigo, escudero, fraile, mercedario, buldero, capellán, alguacil. El mendigo ciego es el amo a quien enseñó Lázaro a sobrevivir como pícaro. El amo a quien quiso Lázaro fue al escudero, no hay que olvidarnos eso. El protagonista debe recurrir al ingenio de las trampas traviesas o que atraviesen en este caso un proceso de degradación para poder sobrevivir. Finalmente se casa con la criada del arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en la ciudad de Toledo, ¿no? A ver, Lili Diego, ayúdame con este fragmento, hija. Luego lo demás. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita. ¿Qué tal? Fragmento del primer tratado. En este tiempo vino a posar el mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole, como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, gracias, Lili. Lili, Diego, ¿tu otro apellido cuál es? Diego Durán. Diego Durán, gracias, hija. Gracias, A ver, profesor. me ayuda Anita Santos. Hola, Anita. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita, esa partecita, la segunda parte. Santos Como Tawa. estuvimos, sí, profesor. Adelante. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de ahí, y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Valete por ti, y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, y llegando al puente, está en la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandándome que llegase cerca del animal. Y allí puesto me dijo. Muy bien, gracias, Anita. Segundo, Díaz. Hola, Segundo. ¿Me escuchas, Díaz? Buenas tardes. Adelante, hijo, te escuchamos. Profesor. Adelante. A ver, no noto la imagen en mi celular. A ver, estoy esperando para... ya recién ahora voy a empezar. Lázaro llega de este toro. Haz gran ruido. Te llegué creyendo ser así como la cabeza par de la piedra. Dio una gran en el diablo. La imagen. Se te va la imagen. A ver, ya, hijo, gracias. Gracias, Segundos. Debe ser el internet. No te preocupes, hijo, no te preocupes. A ver, María, me ayudes desde acá, hija, donde dice necio, lo que dice acá. María Sigüenza. Sí, estoy buscando donde dice necio. Voy a poner acá. Bueno, me voy a leer. Ya, déjame.
Y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego, necio, aprende que el mozo del ciego, un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar cómo se sepa valer. Muy bien, hijita, gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a ir a las preguntas, ¿ya? Voy a bajar las manitos para los que quieren participar, porque es todo de la clase. Lo que saben van levantando su manito. Dice, pregunta, Lazarillo de Tormes se encuentra narrado en segunda persona, tercera persona, cuarta persona, primera persona, no se muestra en la obra. A ver, Lisette Ochoa. Profesor, yo creo que Lazarillo de Tormes se encuentra en primera persona. Ochoa, ¿qué otro apellido, disculpa? Ochoa Navarro. Navarro, Lisette, ¿no? Sí, Xiomara Gracias, Ochoa hija. Navarro. Gracias. Dianet, ¿tu respuesta cuál sería ahí, Dianet? Lazarillo de Tormes se encuentra en segunda persona. Sería de la primera persona, profesor. Janet, ¿no? Dianet Guanacuna. Muy bien, gracias, hija. Respuesta primera persona. Vamos ganando tiempo, ¿ya? Primera persona. Siguiente pregunta. Voy en ese orden. Dice, La serie de Tormes es una novela pastoril, picaresca, social, caballeresca, bizantina. Lili Diego. Lili, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Picaresca. Ya, gracias, Lili. Tracy Ramos. Tracy Ramos Arroyo. Tu respuesta, hija. Social, profesor. Ya, Ramos Arroyo es tu apellido, ¿cierto? Sí. Lisette Ochoa, tu respuesta. Ah, bueno. Dianet, tu respuesta. Profe, sería La picaresca, es una novela. Ya. Adriana Cabrejos. Profesor, picaresca. Ya, Cabrejos, otro. Cabrejos. Cabrejos Ríos, profesor. Milagros, ¿no? Sí. Gracias, hija. Rosemary, respuesta, hija. Picaresca, profesor. Gracias, hija. Bien, vamos hasta ahí, ¿ya? Ojo, esta es una novela picaresca, ¿no? Picaresca. Sí trata temas sociales, pero definitivamente es una novela picaresca. A ver, pregunta acá. Dice, ¿por qué la madre de Lazarillo o de Lázaro deja con un ciego? O sea, ¿por qué lo regala a un ciego? A ver, voy a decir las alternativas. La A, para asegurarle una vida mejor. B, para deshacerse de un estorbo. C, porque no quiso a su hijo. D, para provocar el sufrimiento. Y la E, porque quería castigarlo. Ahí está fácil, ¿no? Lisette Ochoa, tu respuesta, hija. Verónica Cárdenas. Profesor, buenas tardes. Hola, Para asegurarle una vida mejor. Cárdenas Profesor. Espinosa, ¿cierto? Sí, profesor. Disculpe, ¿me llamó? Verónica. Sí, hija. Lili Diego, tu respuesta. Profesor, ¿por qué la madre de Lázaro no deja, lo deja con el ciego? Dice, ¿no? Para asegurarle una vida mejor. Ya, gracias. Perfecto. Karen Morales Cumbay, Karen. Tu respuesta, hija. ¿Qué pasó, Morales? Ya, profesor, buenas tardes. Hola, hija, dime. La A, para asegurarle una vida mejor. Morales, tu otro apellido, disculpa. Cumbay.
Gracias, Carecita. Bien, nos ganó la hora, chicos. Aquí la respuesta es sencilla, ¿no? Para asegurarle una vida mejor. Muy bien. Gracias, queridos chicos, por su tiempo y su paciencia. La próxima clase nos encontramos. Que tengan una bonita tarde, un bonito domingo y que les vaya súper esta semana que empieza mañana. Gracias. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Felicidades a todos. Cuídense. Hasta la próxima clase.